Es bueno. Saluda al que está a su lado, dígale qué bueno que estamos juntos esta noche en la casa del Señor. Y mientras los pequeños van a la escuela bíblica, los que no alcanzaron a llegar a tiempo, vamos a dar gracias. Padre, bendecimos este tiempo. Tú has sido bueno. Hemos orado por la palabra, pero yo quiero pedirte en esta hora revelación. Revélanos tu palabra, Señor. Revélanos, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra, Señor, contiene tu verdad y solo la verdad nos hace libres. La mayor verdad que existe es que tú eres Dios y que como Dios, Señor, hoy te honramos, te alabamos y declaramos que estamos confiando en ti completamente. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Vaya conmigo a Hechos capítulo 27, versículo 22 al 25. Le quiero contar una historia mientras los hermanos pastores acomodan la mesa, porque esta noche tendremos Santa Cena. Vaya conmigo a Hechos. De hecho, esta historia comienza mucho antes. En el capítulo 24 hay una acusación de Pablo por predicar el evangelio. Lo acusan y entonces comienza una serie de situaciones que le voy a contar más adelante, pero ahorita vamos a leer del 22 al 25. ¿Lo tiene? Ok, yo comienzo el 22, dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Usted. Diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que así será, que será así como se ha dicho. Bueno, quiero contarle en esta ocasión esta situación que el apóstol Pablo tuvo que pasar y que pudo constatar su fidelidad, la fidelidad de Dios, lo que ocurrió después de este evento catastrófico. Pero primero le hablaré un poco de este atributo, el atributo de Dios, que es su fidelidad. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Este año no ha sido fácil. Yo creo que ninguno podría decir este año fue muy bueno o el mejor de mi vida. Creo que para muchos fue muy complicado este año que está terminando esta noche. Pero Dios ha sido fiel. Y seguirá siendo fiel, porque Dios es fiel. Dice ahí el apóstol Pablo: yo confío en Dios, que así será. Quiero hablar entonces un poquito de la fidelidad de Dios, porque la confianza que el apóstol Pablo tenía al ver esta situación y que el ángel viene y les dice que no iban a morir, sino que se iba a perder la nave, aunque iban a naufragar, pero todos se iban a salvar, es la confianza que está depositada en la fidelidad de Dios. Y la fidelidad de Dios podría ser un tema muy extenso, podría tener no solo una predicación, sino una serie de predicaciones hablando de la fidelidad. Pero quiero resumirlo muy brevemente para poder entender lo que le ocurrió a Pablo y lo que el Señor tiene preparado para nosotros en el 2020. Así que pongamos atención. La fidelidad es uno de los atributos de Dios que más frecuentemente se destaca en las Escrituras. Dios es bueno, Dios es amoroso, pero siempre vamos a encontrar desde el Antiguo Testamento hasta el final en Apocalipsis la fidelidad de Dios. Diga conmigo: Dios es fiel. Dile al que está a tu lado: Dios es fiel. Y tengo muchos versículos para decirle acerca de la fidelidad del Señor, pero voy a tomar solamente uno como un ejemplo
podría hablar de Nehemías, podría hablar de varios salmos, de Isaías y un largo etcétera, pero voy a tomar Deuteronomio 7, precisamente por tratarse de la ley y que después el Señor confirma en el Nuevo Testamento. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9 al 10, dice la Escritura: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Así que Él es fiel, Dios es fiel, tenemos un Dios fiel que es digno de poner nuestra fe y toda nuestra confianza en Él. ¿Cuántos creen eso? Porque dice la Escritura que Él guarda las promesas y el pacto. Dios nos ha dado grandes y maravillosas promesas a cada uno de nosotros en lo particular y como cuerpo. Así que yo creo que el Señor ha cumplido sus promesas este año, las seguirá cumpliendo. Acuérdense que la manera del pensamiento de Dios no es lineal. Dios no piensa de manera lineal. Su pensamiento es redentivo. Su pensamiento es circular. Esto ya lo había explicado alguna vez, pero para entender esto, quiere decir que cuando Dios comienza y termina, porque Él es el alfa y la omega, a veces Dios nos ha dado una promesa, voy a ponerlo en este punto, y en este punto parece que nos vamos alejando cada vez más de la promesa. Ha pasado el tiempo, ha pasado el año, han pasado los años y parece que la promesa no se ha cumplido, pero no es así. En realidad, en la mente de Dios, esa promesa está a punto de volver al punto inicial, es decir, para cumplirse, porque Dios conoce el final desde el principio. Nosotros pensamos de esta manera, de tal manera que cuando vemos la promesa de Dios en nuestra vida y pasa el tiempo, cada vez la vemos más lejos y más lejos y más lejos y pensamos que nunca se cumplirá. Pero la Escritura dice lo contrario, Él cumple sus promesas. Así que si Dios nos ha hecho una promesa, tenemos que creerlo, tenemos que recibirlo, tenemos que seguir confiando en el Señor, porque Dios es fiel. A eso se refiere su fidelidad, que Él cumple esas promesas y cumple ese pacto. Él dijo que te iba a bendecir y que iba a bendecir a tus generaciones. ¿Cuántos lo creen? No se ha acabado. Dios cumple sus promesas, cumple su pacto, cumpliendo su palabra. Ojo, también sus amenazas, porque Dios es fiel no solo en su pacto y en sus promesas, sino las amenazas también son una forma de promesa. Si usted se fijó, tenemos el versículo 9 hablando de los que le aman y guardan sus mandamientos, y dice que los bendice hasta 1000 generaciones. Pero el versículo 10 dice, y que da el pago en persona. Eso me hace cuscús. ¿Se entiende el hebreo? Cuscús. En persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. ¿Cuántos aman al Señor? Creo que todos amamos al Señor. Creo que lo más conveniente es amar a Dios, servir al Señor y caminar con Él, porque Dios cumple su palabra, y su palabra tiene dos lados, como la moneda. Uno es águila, el otro es sol. Uno es el cumplimiento de bendiciones y el otro es el otro cumplimiento, que ni siquiera quiero hablar de eso. Pero entonces estamos entendiendo la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Ahora, esa fidelidad es inmutable, significa que no cambia. Salmo, le voy a dar 2 salmos nada más. Salmo 90, versículo 1 y 2, dice, ayúdeme por favor, yo quiero que usted y yo esta noche nos llenemos de la palabra y entendamos cómo es que Dios ha sido fiel con nosotros. Amén. Dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Cuántos pueden decir, Dios ha sido mi refugio este año? No hay otro lugar a donde correr, solamente al Señor. Y luego le quiero dar el Salmo 102, versículo 26 al 28.
Estoy tratando de fundamentar de manera precisa la fidelidad con pocos versículos, pero dice el Salmo 102, 26 al 28. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Ayúdeme con el 27. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. Aleluya. Si están tus hijos por ahí, dile: no temas, el Señor siempre va a estar contigo. Es inmutable, no cambia. Dios no cambia. Nosotros somos cambiantes. Nosotros tenemos las emociones a veces a flor de piel, nos enojamos, nos irritamos, y esas emociones muchas veces nos traicionan, nos juegan malas pasadas, y finalmente incurrimos a veces hasta en situaciones que no debíamos de haber incurrido, pero el Señor no cambia. Dios es fiel, y Él ha prometido que tú, tu casa, tus generaciones tienen su bendición. Acuérdense que todo esto es por fe. ¿Cuántos lo creen? También dice la Escritura que es fiel y justo para perdonarnos. Dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 9, usted se lo sabe muy bien, pero es importante que lo tengamos en cuenta, porque a veces llegamos al final del año con cargas, llegamos al final del año con pesadez, con culpas, a veces nos culpamos nosotros mismos, a veces sentimos culpa de otra manera, pero dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, Dios es fiel hasta en eso. Hasta en eso. Cuando nosotros venimos delante de la presencia de Dios y hablamos con Dios y entregamos al Señor nuestras cargas y nuestros pecados, la sangre de Cristo es suficiente. ¿Usted lo cree? Y Dios es fiel y justo. Pero ya le dije que probablemente tendría que seguir hablando más profundo acerca de la fidelidad de Dios. Pero quiero ver otro aspecto. Somos hijos de Dios. Y entonces Dios está esperando que cada uno de sus hijos se parezca a Él, nos parezcamos a Él. Difícil tarea, ¿está de acuerdo? Pero tenemos al Espíritu Santo. Entonces la fidelidad debería ser también una característica de los creyentes. Por ejemplo, en Gálatas 5, 22 al 23 encontramos el fruto del Espíritu, donde dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero fe se traduce fe, pero fe en el original es fidelidad. Fe significa creer constantemente, es decir, siempre, no solo cuando veo, sino cuando no veo, cuando parece que las cosas no van bien. Fidelidad, a eso se refiere el fruto del Espíritu, y entonces solamente ese atributo nos lo puede dar el que lo tiene, que es el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios desarrolla ese fruto en nosotros, usted y yo podemos ser fieles en cuanto a esa creencia. Además, es por excelencia una cualidad que demanda el Señor de todos aquellos que compartimos su misterio, su mensaje, su palabra. Primera de Corintios 4 del 1 al 2 dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores ¿de qué? De los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Es decir, nosotros necesitamos caminar fielmente con el Señor compartiendo estos misterios. ¿Cuál es el misterio? Cristo te ama. Cristo murió en la cruz, Cristo resucitó y Él te puede dar vida eterna. Fielmente compartir lo que dice las Escrituras. Además, también la palabra nos enseña que si somos fieles en lo pequeño, se nos va a confiar lo grande. Lucas capítulo 16, versículo 10 al 12, dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más
es injusto. Ayúdeme con el 11. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Entonces, Dios está esperando que cada uno de sus hijos seamos fieles y podamos serlo en lo mínimo, en lo pequeño, para que entonces pueda ponernos en lo más. Y es con la ayuda de Dios que cada uno de nosotros, los creyentes, los hijos del Señor, podremos serle fiel hasta la muerte. Dice Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Solamente el Espíritu de Dios nos puede dar ese tipo de fidelidad, que cuando todo está mal, nosotros podamos seguir avanzando. Amén. Y por ello hay una promesa de un gran y maravilloso galardón que el escritor del Evangelio, Mateo 24, del 45 al 47, dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Qué dice? 46, bienaventurado aquel siervo al cual su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Dios entonces premia la fidelidad. Dios es fiel y espera que nosotros lo seamos. ¿Vamos acá? Entonces ahora ya le puedo explicar la historia de Pablo. La historia de Pablo que encontré en Hechos capítulo 27, orando al Señor para que nos diera una palabra y la estrategia de lo que viene para el año siguiente. Me dio este pasaje. Fue muy complicado identificar lo que el Señor me quería decir o quería decirnos. Estuve realmente varias semanas leyendo, releyendo, orando, pero el Señor de alguna manera me ha venido explicando todo esto de una manera muy clara, muy específica, para que esta noche yo pueda compartirlo con ustedes. Resulta que los versículos que leímos en el capítulo 27 de Hechos, Pablo hace un viaje hacia Roma. Él iba a comparecer ante César. Ya le dije, había estado acusado por predicar el Evangelio, lo acusaban de disensión, de crear alboroto en la ciudad, y fue llevado con varias autoridades locales para que entonces él fuera confrontado con respecto de eso. Pablo diserta con ellos, habla con ellos y siempre enfocado en las Escrituras, les va hablando. Es el famoso discurso donde casi convence a uno de los gobernantes a creer en Jesucristo, y después él apela, él mismo dice: yo quiero ir a Roma, porque recuerde que Pablo era un ciudadano romano también, aunque era judío, pero tenía la ciudadanía romana. Así que desde el versículo 24 lo acusan, él comienza a predicar, él apela al tribunal y pidió ir a Roma. Y entonces en el capítulo 27 encontramos que fue embarcado, ahora sí que fue embarcado, lo pusieron en un barco, en una nave oficial, y allí empezó a haber un mal tiempo. En el capítulo 27, si empezamos a leer, yo quiero recomendarle toda esta historia, que la lea en casa. Y estaba un centurión a cargo de esa compañía y de ese barco, y ese centurión le hacía más caso al piloto y al capitán de la nave que a lo que Pablo decía. Pablo tenía mucha experiencia, porque recuerde que Pablo había tenido varios viajes misioneros. ¿Vamos acá? Varios viajes misioneros, y él conocía las rutas, él sabía más o menos de navegación, no solo desde que se convirtió al cristianismo y empezó a hacer viajes misioneros, sino que él mismo era un empresario. ¿Cuántos recuerdan eso? Y él hacía carpas, hacía tiendas, así que él se movía a diferentes lugares por causa de su negocio también. Así que no le hacían caso, pero poco después viene una tempestad, y fue tal esa tempestad
que al final se dejaron llevar, soltaron el timón, soltaron todo, quedaron a la deriva y perdieron toda esperanza de salvarse. Ellos pensaron que ya iban a perecer. Es ahí en donde usted y yo comenzamos a leer. Ahora, Hechos 27 del 24 al 25 dice, diciendo, Pablo, no temas, está hablando del ángel, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios. Diga conmigo, yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Pablo entonces tiene una visitación angelical. Recuerden esto, Pablo era fiel, Dios es fiel. Dios en su fidelidad, aunque Pablo iba preso, era un preso influyente, porque la influencia que Dios da a sus hijos, ¿están aquí los hijos de Dios? Siempre se va a hacer notar. Así que aunque iban otros presos, Pablo estaba allí, iba preso, pero él era una persona que era influyente. Y finalmente le decía al capitán del barco, le decía al patrón del barco, no le hacían caso, y entonces él finalmente ya no habla, y entonces el Señor le manda un ángel y le dice, no temas. Pablo entonces los exhorta a tener fe y confianza ¿en qué? En la fidelidad de Dios, porque Pablo entendía muy bien la fidelidad de Dios. Ahora nosotros lo vemos desde aquí, desde nuestro asiento o desde el púlpito, y vemos la Biblia y decimos, ay, qué padre que Pablo tenía fe. Pero piense, estaban en un barco, estaban en alta mar y estaban en medio de una tormenta. No había celulares, no había radares, no había nada electrónico. Ubiquémonos en la época. Solamente sabían de vientos, los vientos que se cruzaban, y de rutas marítimas que no estaban tan bien diseñadas como hoy, que hay tecnologías satelitales y que pues ningún barco se pierde porque simple y sencillamente se conecta al satélite y va navegando. Pero en ese tiempo no existía. Así que eso le da todavía más valor a la confianza que Pablo tenía en lo que este emisario del Señor le dijo. Y Pablo los exhorta a tener fe y a confiar en la fidelidad del Señor. Estamos en Hechos 27, ¿ok? Vaya conmigo al versículo 33 y vamos a leer hasta el 38. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, porque habían estado ayunando, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. ¿Cuántos días habían ayunado? 14. O sea que la cosa sí estaba difícil. Había sido una tempestad increíble, habían ayunado 14 días, dice, sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos, dice Lucas, que es el que está escribiendo el libro de los Hechos, dice, y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. Qué interesante, hay tantas cosas que compartir esta noche, pero quiero centrarme en la fidelidad del Señor. Ellos habían estado buscando a Dios, probablemente por alguna de las fiestas que celebraban, pero el caso es que llevaban 14 días ayunando. A veces nosotros decimos, voy a ayunar de las 8 de la noche a las 8 de la mañana del otro día, ¿no? 12 horas. Ellos llevaban 14 días. Es que estoy pasando una situación muy difícil, voy a orar de las 8 a las 12 del otro día, ¿no? Y pensamos que con una situación tan grande y con un ejercicio espiritual tan pequeño vamos a recibir una respuesta del Señor. Sí, Dios es fiel, pero también quiere ver nuestra fidelidad. Diga conmigo, Dios es fiel.
La promesa que el Señor le hizo a Pablo, y fue por Pablo, porque acuérdese que los demás no eran cristianos. Algunos de ellos eran presos, algunos de ellos eran romanos, como los guardias, los oficiales, pero por causa de Pablo, por la fidelidad de Dios a Pablo y la fidelidad de Pablo a Dios, le dijo que ninguno iba a perecer. Es más, ni siquiera un cabello de la cabeza de ninguno de ellos sería tocado. Eso es algo increíble, porque cuando uno se mete a nadar o se baña, ¿cuántos se bañan y cuando se enjabonan les quedan como 3 cabellos en la mano? Bueno, 3 es poquito, ¿no? Algunos dirán. Pero estábamos viendo que iban a naufragar, que iban a estar en el mar, en la lluvia, y lo que Dios dice no es una figura retórica, no, es literal. Si Dios dice que ni un cabello, es ni un cabello. ¿Cuántos creen eso? Esto nos da esperanza, porque aunque el año ha sido difícil, aunque la vida es complicada, muchos padres tenemos hijos que no quieren caminar con Dios, o familia que no quiere acercarse al Señor. No diga amén, pero puede decir ay, 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 ¿cierto? Pero si usted es fiel al Señor, Dios es fiel. Y hay algo interesante. La Biblia dice que aunque usted y yo no permanezcamos fieles, Dios permanece fiel. Aleluya. ¿Cuántos quieren darle una ofrenda de palmas a la fidelidad de Dios? Dios es fiel. Significa que en algún momento de la vida de esos hijos, que en algún momento de la vida de ese familiar, mientras tú fielmente te plantes delante del Señor, pidiendo por Él, clamando por Él, es más, ni un cabello le van a tocar por causa de tus oraciones. Y si tú eres un hijo que está aquí y no quieres seguir a tus padres a la iglesia, a la casa del Señor, pues dales gracias esta noche porque han estado orando por ti todo el año y por eso estás aquí. Porque nada te ha pasado, por la gracia y la misericordia del Señor. Dios es fiel. Pero dice Pablo que entonces los llevó a comer. Es una escena simbólica de lo que esta noche haremos, porque el partimiento del pan tiene que ver con Cristo, tiene que ver con la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, que es lo que nos lleva a tener esa vida que solamente Dios nos puede dar. Y ese partimiento del pan está hablando de un pacto nuevo en su sangre. Pablo entonces comienza a partir el pan, que es esta figura que le estoy diciendo de la crucifixión de Cristo, y entonces Pablo está renovando su pacto con el Señor, a causa de que el Señor le prometió que ni él ni ninguno de los que iban ahí iba a perecer. Esto entonces nos lleva a entender que Dios cumple sus promesas porque Dios es fiel. Amén. Me llama la atención algo. Dice que después de que comieron, tuvieron mejor ánimo. ¿Qué tuvieron? Bueno, no así, más. ¿Tuvieron? Mejor ánimo. Tuvieron un mejor ánimo. Y con ese mejor ánimo empezaron a mirar más claramente. ¿Cómo sé que empezaron a mirar más claramente? Porque dijeron, ok, ¿qué podemos hacer? No podemos cambiar el viento, no podemos calmar la tempestad, pero ¿qué podemos hacer? Comieron. ¿Qué comieron? El pan. Y cuando comieron, fueron llenos, fueron saciados. Cuando usted y yo somos saciados de parte del Señor, usted y yo podemos ver con los ojos espirituales. Podemos mirar más allá de lo que nuestros ojos naturales miran. Y entonces ellos dijeron, ¿qué podemos hacer? Y dice que empezaron a aligerar el barco, empezaron a sacar las cosas que pues no eran tan importantes. ¿Estamos acá? No eran tan importantes. Dijeron, bueno, pues esta esfera pues está de adorno, la vamos a echar a la basura. Esta caja pues no sé qué tenga, a ver qué tiene. No, pues no son víveres, no es de primera necesidad. Órale, lo echamos al mar. Y empezaron a aligerar. Pero después veo algo impresionante. Dice al final del versículo que echaron el trigo. ¿Ya lo vio? Y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. ¿Por qué el trigo?
Si el trigo finalmente es con el que molían para hacer la harina y después comer el pan. Por eso el trigo es representativo de Cristo, porque hay que molerlo, hay que triturarlo para que después pueda convertirse en el pan. Cristo fue triturado por usted y por mí y después se convirtió en el pan que descendió del cielo y que usted y yo podemos comer por su gracia y misericordia. Y entonces me acordé, Dios me llevó a Eclesiastés capítulo 11 versículo 1, donde dice: echa tu pan sobre las aguas. Echa tu pan sobre las aguas. Ese es un acto de fe. Generalmente una persona no echaría su pan sobre las aguas porque dice: no, mi pan es para comer, mi pan es para alimentarme. Yo no le voy a dar de comer a los peces, no le voy a dar de comer a la fauna marina. ¿Cómo voy a echar a mi pan sobre las aguas? Pero ese es un acto de fe. Y entonces dice Eclesiastés: echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días lo hallarás. Es un acto de fe basado en la confianza a la fidelidad del Señor. Este pasaje está diciéndonos, el pasaje de Eclesiastés diciéndonos: date tú mismo, da lo que tienes, ponlo sobre las aguas. Piense en esa figura. Pone el pan sobre las aguas y el pan no se va a quedar allí flotando. Con la marea y el movimiento, ¿qué va a pasar? Se va a ir. Llegará un momento en que usted pierda de vista ese pan, esa bendición, esa promesa, esa palabra. Algo que algún día un profeta o un maestro, alguien le dijo y se quedó tatuado, grabado en su corazón, y lo echó sobre las aguas y parece que ya no está, pero después de muchos días lo vas a hallar. Cristo va a cumplir su promesa y su propósito en ti. ¿Por qué? Porque Dios cumple sus promesas. Si Pablo no hubiera creído a Dios, hubiera dicho: ¿para qué vamos a tirar el trigo? No sabemos cuánto tiempo vamos a pasar aquí, no sabemos si vamos a encallar, no sabemos si vamos a ir a dar una isla desierta. No, echaron el trigo, echaron el pan sobre las aguas y entonces Dios es fiel. Después pudiera parecer que ya había un mejor ánimo, pero fíjese bien, de repente el Señor nos mejora el ánimo porque viene una tormenta. Se mejoró el ánimo y vino el naufragio. Viene el naufragio, ellos tratan, los oficiales tratan de matar a los presos, porque obviamente si se les escapaban, los que se iban a morir eran otros. Ellos, por dejarlos escapar, querían matarlos, pero el centurión de alguna manera ya había sido tocado por el Espíritu de Dios porque tenía la fe. Pablo le contagió esa fe. La fe es contagiosa. ¿Cuántos dicen amén? La fe es contagiosa. Y entonces el centurión dijo: no los toquen, no los toquen, todos. Y entonces encallaron, cayeron al mar y llegaron a una isla. Sin embargo, aunque querían matar a todos, incluido Pablo, todos se salvaron, tal como Dios dijo. Hechos 27, 42 al 44. Hechos 27, 42 al 44. ¿Voy bien con la historia o me regreso? Algunos la están mirando más profundamente desde adentro. La están mirando. ¿Ya está? Dice: entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Vemos entonces que Dios cumple su pacto, Pablo renovó su pacto, Dios cumplió sus promesas y todos se salvaron. Y esto me hace pensar en aquel que estaba guardando a Pablo y a Silas cuando ellos cantaban himnos dentro de la cárcel, y entonces vino un temblor y finalmente los presos fueron soltados y ellos mismos fueron soltados, y aquel que guardaba la cárcel se quería matar. Pero ellos le dijeron: no lo hagas. Y entonces él dijo: ¿qué puedo hacer?
Y ellos le contestaron: cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Pablo recibió un mensaje parecido y él dijo: tú y todos estos que están contigo van a ser salvos. Tú eres un enviado de Dios, tú eres un agente del Señor donde quiera que vas, en la familia que Dios te ha puesto, en el trabajo que Dios te ha puesto, en la ocupación que tú tengas. Dios te puso allí con un solo objetivo, y es que tú seas esa luz, esa sal y esa luz que brilla para compartir las buenas nuevas del Señor. Por eso, mis amados hermanos, es muy interesante esto que Dios me venía diciendo, porque ciertamente ha sido un año difícil, ha sido un año complicado, pero aquí estamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ha habido una tempestad? Sí. ¿Hemos sentido naufragar? Sí. Pero aquí estamos. Dile al que está a tu lado: Dios ha sido fiel contigo y conmigo. Algo muy importante, y esto hasta aquí el Señor ponía en mi corazón que tenía que ver con este año, pero a partir de aquí tiene que ver con este año que comienza esta noche. Ellos llegan a la isla de Malta y allí los reciben con amabilidad. Capítulo 28 ya. Los reciben con amabilidad. Habían naufragado, pero piense esto, piense conmigo. Eran presos, era gente que tenía que estar en la cárcel, era gente no deseada en la sociedad. ¿Sí me estoy explicando? Y llegan a Malta, y los habitantes de Malta, en lugar de salir con rifles y escopetas diciéndole: órale, todos a la cárcel porque no son deseados en la sociedad, ni de allá ni de acá, en lugar de hacer eso, lo que ellos hacen es recibirlos con amabilidad. Porque estaba lloviendo, les dieron de comer, levantaron una fogata, y es ahí, en ese momento, donde comienza algo. Dios dice que usted y yo este año que viene va a enviar gente que no es deseada en la sociedad, como usted y yo en algún momento. Y nosotros tenemos que ser amables, como los habitantes de Malta, que prendieron. ¿Puedes poner el versículo 1? Estando ya salvos, supimos que la isla se llamaba Malta. Siguiente, gracias. Y ayúdeme a leer. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo, la gente que va a llegar el año que viene tiene que recibir un fuego, no un frío, no un menosprecio, no una mala actitud, no una mala palabra. Tiene que recibir un fuego. ¿Nos recibieron? ¿A quiénes? A todos. No hay acepción de personas, a causa de la lluvia que caía y del frío, es decir, del mal tiempo que estaba afuera. Dios quiere hacer eso en el 2020 con su iglesia, y para eso el Señor va a despertar, va a abrir una puerta de señales y de prodigios. Hechos capítulo 28, versículo, ya leímos hasta el 2, ahora vamos a leer del 3 en adelante. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, porque él también quería avivar el fuego, ¿verdad? Las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Ojo, la serpiente siempre huye cuando hay fuego de Dios. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir, echándole un poco de superstición ahí. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, y dijeron que era un Dios. Dios permitió que pasara esto
en la vida de Pablo para que Pablo y los demás pudieran mirar su fidelidad, su respaldo. Pablo tratando de poner ramas secas en su diligencia, porque Pablo pudiera haber dicho, bueno, aquí me siento a esperar que los demás pongan el fuego. No, nosotros tenemos que poner el fuego, tenemos que acercar las ramas. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando acercas las ramas puede que alguna víbora salga por ahí y te muerda. Ahora, pensemos esto. Cuando buscamos víbora en la Biblia, pues nos remitimos al Génesis, donde la serpiente fue engañada o fue usada por Satanás para engañar a la mujer y por consecuencia al hombre. Y una víbora tiene un veneno que abre su boca, y cuando abre su boca muerde y finalmente inyecta con sus colmillos. La víbora es colmilluda, diga conmigo. Muy colmilluda. Y entonces muerde y saca su veneno, y ese veneno hace que las personas, esta víbora que está aquí, dice la Escritura que investigando un poco, era como una especie de mamba, una mamba negra que es la típica en esas regiones, una víbora que es de las más venenosas que existen en el mundo. Y por eso la gente, cuando miró a Pablo con esa víbora colgando aquí enredada, dijo, no, este ahorita va a caer. Y hasta empezaron a contar, algunos prendieron el cronómetro y dijeron 1, 2, 3, pero pasó media hora, pasó una hora, porque siempre va a haber personas que estén esperando que el veneno haga efecto. Sin embargo, Dios es bueno, Dios es fiel. Cuando pensamos en víbora, entonces pensamos en esa serpiente que engañó, que dijo mentiras, esa serpiente antigua llamada Satanás. Pero también pienso cuando Jesús habló a aquellos religiosos y les dijo, generación de víboras. Tal vez nos parece un insulto porque lo entendemos en el contexto en español, pero resulta que las víboras son sordas. Las víboras reptan, así que usan su lengua. ¿Qué usan? Usan su lengua para dirigirse hacia donde van. Cuando Jesús le habló a esos religiosos, les dijo generación de víboras, o sea, están sordos. Están sordos. Y finalmente podemos pensar en ello. Ahora, Hechos 28, del 1 al 6 que estamos leyendo, dice, pero él, en el 5, pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ojo, la víbora no se sacude en cualquier lugar. Número 1, hay que sacudirla. Número 2, se sacude en el fuego, porque es el fuego la que hace que esa víbora muera. ¿Qué significa para nosotros en este año que comienza? Dios quiere que quitemos todo eso. Todo lo que pueda significar algo que tenga que ver con una víbora. Una víbora que engaña, que dice mentiras, que usa veneno. Dice la Escritura, se la sacudió, y entonces empezaron las señales, con la evidencia del respaldo y la protección de Dios en Pablo. Dile al que está a tu lado, Dios siempre te va a guardar. Usted y yo tenemos que sacudirnos eso. Tenemos que sacudirnos eso. Si usted y yo queremos recibir la bendición de Dios, la fidelidad de Dios, el pacto del Señor, tenemos que sacudirnos eso. Porque algunas veces hemos escuchado y otras veces hemos dicho. Y hoy estamos el 31 de diciembre, último día del año, para ponernos a cuentas delante del Señor. Y nadie me diga, ay, yo no. Todos hemos prestado nuestros oídos y hemos usado nuestra lengua. Todo en detrimento, no del uno ni del otro. Porque cuando cobramos ánimo tenemos que entender que se trata del pueblo, de la iglesia, de la esposa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así que si honestamente delante del Señor estamos mirando esto que sucedió con Pablo, tenemos que sacudirnos todo eso.
Tengo que sacudirme todo eso. Usted y yo tenemos que quitar y aligerar nuestra vida de todo lo que estorba. Incluso tienes que echar tu pan sobre las aguas, porque probablemente hemos fallado en tenerle fe al Señor, que Él es nuestra provisión. Pero Dios siempre nos va a proveer porque Él es fiel. Cuando Pablo hizo eso, lo hizo con autoridad, entendiendo de quién era y de quién dependía. Hay algo que él dice en el capítulo anterior, cuando habla con el centurión, dice: el Dios de quien soy y a quien sirvo. El Dios de quien soy y a quien sirvo. Usted tiene un Dios de quien es y a quien sirve. Se llama Jesús. Viene entonces, después de esto, un destape de sanidades y de milagros. Y cuando Dios habla de sanidad, tenemos que entender que la sanidad de Dios es integral, en espíritu, en alma y en cuerpo. Esta gente que estaba allí fueron amables, recibieron a los que llegaron, y el Señor entonces los bendijo a ellos con la llegada de Pablo, porque Pablo era fiel al Señor. Había allí un hombre principal, un hombre influyente, un hombre que tenía mucha influencia en ese lugar, pero tenía propiedades, y que además era influyente en el gobierno y todo ese tipo de cosas. Dios va a abrir puertas el próximo año para poder llegar a muchas personas de todas las clases sociales. Pero tenemos que ser valientes y entendidos. Y mire lo que pasó. El padre de este hombre estaba enfermo. Hechos 28, 7 y 8. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Oiga, acuérdese que Pablo era un preso. Lucas iba acompañando a Pablo. Pablo no iba en un viaje de misión en cuanto a que iba representando al gobierno de otro país. No. Él era un preso, acababa de naufragar. Pero este hombre lo recibió solícitamente 3 días. Siempre cuando la Biblia dice 3 días es importante, porque después de 3 días en la Biblia han pasado muchas cosas, y la principal es que Cristo vive. Aleluya. Y dice el versículo 8: y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos, ¿y qué pasó? Y le sanó. Wow. Este hombre tenía un padre enfermo, vino Pablo, ora, impone manos y sana. Y comienza a ver las señales y los milagros, porque el versículo siguiente dice: hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, y cuando dice enfermedades eran de todo tipo, venían y eran sanados. Enfermedades de todo tipo, de toda condición. Así que se abrió una puerta de señales, de sanidad, de milagros a los demás, para que estos creyeran. Pablo entonces entendía que todo lo que ocurría en su vida tenía detrás la mano de Dios, y nunca perdió de vista que Dios es fiel. Dios es fiel. Él permanece fiel, aunque nosotros no lo seamos. Dios es fiel. Dígalo conmigo: Dios es fiel. Creyó al emisario de Dios, creyó al ángel, lo comunicó, les dio ánimo, los dirigió, los llevó prácticamente de la mano en su oración hasta la isla de Malta. El Señor lo respalda. Viene una serpiente de las más peligrosas, estamos entendiendo Satanás detrás de esa serpiente, y viene de parte de los naturales un mal pensamiento acerca de Pablo, pero al ver el respaldo de Dios cambia, y finalmente cuando cambia su manera de pensar con respecto de Pablo, Dios
pone señales y prodigios en Pablo para que entonces haya sanidad a todos, no solo a la gente que era influyente, como el caso del padre de Publio. Pablo entonces avanzó y caminó en este cometido porque su propósito, el de él, era ir a Roma. Pero mire todo lo que Dios hizo en este trayecto. Usted y yo seguramente iniciamos este año con un propósito. Iniciamos este año pensando, voy a llegar a tal parte este año. Tal vez dijimos, voy a ir a Roma, hablando de una meta, hablando de un propósito. Voy a ir, este año ahora sí es mi año, voy a ir a tal lado, voy a llegar a este punto. Pero nos encontramos con una tormentota. Nos encontramos con situaciones muy complicadas este año. Y yo lo digo por todas partes, con muchos hermanos, con los que no son creyentes, yo lo escucho. Y para muchos no ha sido un buen año. Y quisiera decirle que el año, tal vez el año que viene sea diferente, pero no lo sé, porque lo que estoy viendo es que una víbora le mordió a Pablo. Pero ese asunto fue precisamente lo que desató las señales y los prodigios. Lo que sí sé es que Dios es fiel. Que no importa que venga tormenta, víbora, frío, agua, tempestad, lo que venga, no importa, Dios es fiel. Siempre ha sido fiel y lo seguirá siendo. Me llama mucho la atención que en el versículo 10 de este capítulo 28, cuando ellos se tienen que ir de Malta para seguir su camino a Roma, dice, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de todas las cosas necesarias. Echaron su pan sobre las aguas y después de algunos días llevaban más de lo que habían arrojado al mar. Esta noche es tiempo de arrojar al mar todo eso que estorba en tu vida, todos esos sentimientos, todas esas situaciones que vienes cargando, esa mochilota que vienes cargando durante todo este año. Y es tiempo de confiar en Dios. Dios es fiel. ¿Y sabe qué? Dios es fiel y justo. Pon delante de Dios todo, que Dios en su justicia sabrá qué hacer. Pon delante de Dios todo, que Dios en su fidelidad te dará todas las cosas necesarias. ¿Sabes por qué? Porque el Señor es tu pastor y nada te faltará. Él es fiel, Él lo dijo. Y dice el mismo Salmo 23 que Él adereza mesa delante de ti. Mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Yo no sé qué pueda ser la víbora que te ha mordido. Yo no sé cuál sea la víbora que andas trayendo ahí enredada en tu brazo, pero tienes que sacudírtela, tienes que echarla al fuego. Ya no la andes paseando, no es una mascota. Ese espíritu que te atormenta, ese espíritu de tristeza, ese espíritu de soledad, de amargura, ese espíritu de pobreza, de lo que sea. Yo no sé qué sea esa víbora, pero tienes que sacudirla y tienes que echarla al fuego para que el fuego de Dios la consuma. Atrévete a acercar las ramas al fuego. Atrévete. Dios siempre te va a respaldar. ¿Cuántos dicen amén? Nada te faltará, absolutamente nada. Piénsalo. Piénsalo. Fe no tiene que ver con creer cuando todo va bien. La fe verdadera es cuando todo está mal, cuando todo está oscuro, cuando hay una tormenta, cuando el barco parece que se va a hundir. Y no importa que se hunda, no importa. Aunque se pierda la nave, todos los tuyos se salvarán, porque el Señor te lo ha prometido. Ahí en tu lugar, tal vez el 2019 fue como una tempestad. Tal vez se perdió algo. Tal vez perdiste la nave y quiere decir cosas, cuestiones materiales,
situaciones. Y en momentos que sentimos que la esperanza está perdida, Dios es fiel, porque Dios siempre estuvo allí. Pudimos ver su mano, pudimos ver su dirección, tal como el ángel de Jehová que visitó a Pablo, este ángel que vino y les dio aliento de vida en cada ocasión. Y así lo hizo el Señor con nosotros en este año que está terminando. Aquí estamos. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor, aleluya. Pasamos la tormenta, ¿cuántos dicen amén? Yo creo que Dios seguirá cumpliendo sus promesas, porque si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Y nos dará en 2020, para resumir, dirección, protección, provisión, señales, prodigios y milagros. Guárdelo en su corazón. Dios siempre nos ha dado una palabra al inicio del año. Guárdelo, anótelo, búsquelo después en las redes sociales y vuelva a escuchar. Dirección, protección, provisión, señales, prodigios y milagros. Atrévase a imponer la mano sobre los enfermos. Atrévase a declarar lo que Dios un día le dijo. Dios va a respaldar lo que usted diga. Atrévase a ponerse delante del enemigo y hacerle la guerra a él, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Sabemos bien quién está detrás de la serpiente. ¿Cuántos lo saben? Para que los que no creen, crean, y para los que creen, fortalezcan su fe, tengan un reencuentro con la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Y yo te invito para que tú le digas al Señor gracias porque has sido fiel. Puedes traer a tu mente tal vez acontecimientos y situaciones dolorosas que probablemente aún duelen, que probablemente aún lastiman. Pero ven delante del Señor. Es tiempo de ponernos delante de la presencia del Señor, del fuego del Señor. Tal vez esta misma noche podamos sacudir esa serpiente, esa víbora que ha intentado poner su veneno en nuestras vidas. No es casualidad que haya mordido el brazo, porque el brazo, las manos representan el hacer. Tal vez una víbora te mordió y no te ha matado, pero te entumió. Y has dejado de hacer lo que tienes que hacer para la gloria del Señor. Habla con Dios. Te invito a que hables con Dios esta noche y le digas: Señor, aquí estoy. Espíritu Santo, desciende en este lugar, Señor, y llévanos a un encuentro contigo, Dios. Queremos este 2020, Señor, reencontrarnos y acercarnos al fuego para reconocer tu fidelidad. Me has quebrantado una y otra vez, me siento olvidado, como si no me ves, y cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar. Me has sostenido una y otra vez, creer que conmigo
sigue siendo fiel, es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Mi alma restauras una y otra vez, tu amor me rodea. Siempre tú eres fiel y cuando te hablo, escuchas mi clamor, en ti puedo confiar. Me has sostenido una y otra vez, creer que conmigo sigue siendo fiel, es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Dígalo conmigo. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Cántelo conmigo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad, tu fidelidad, nadie como tú, grande es tu fidelidad. Señor, tú has sido fiel. 2019 tú has sido fiel, Señor, y lo serás en el 2020. Cante conmigo. Me has quebrantado una y otra vez, me siento olvidado, como si no me ves, y cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar. Me has sostenido una y otra vez, creer que conmigo sigue siendo fiel, es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré.
me das calma, nada detendrá. Mi alma restauras una y otra vez, tu amor me rodea. Siempre tú eres fiel y cuando te hablo, escuchas mi clamor y en ti puedo confiar. Me has sostenido una y otra vez, creer que conmigo sigue siendo fiel, es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene en la tempestad. Me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene en la tempestad. Me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar en la tempestad. Me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene en la tempestad. Nada detendrá tu fidelidad. Dígaselo a su Señor, dígaselo a su Señor. Incomparables, nadie es como tú, bendito Dios, tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene en la tempestad. Me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro que me llene
das calma, nada detendrá tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. La tempestad me das calma, nada detendrá. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Levanta tus manos. Padre, hoy bendecimos nuestras generaciones, Señor. Te agradecemos tu fidelidad porque este año tú has sido fiel. A pesar de la tormenta, a pesar de viajar demasiado cargados, a pesar del naufragio incluso, Señor, tú has permanecido fiel. Tú siempre has estado allí y hoy sabemos que siempre estarás allí. Este año renovamos nuestra fe en ti. Queremos, Dios, caminar en este 2020 confiando en tu fidelidad. El Señor quiere que usted y yo recordemos para este próximo año que Él es fiel y que está esperando nuestra fidelidad a Él. Caminemos en fe este 2020, sabiendo que el Señor, no importa de qué tamaño sea la tormenta, no importa si es de las víboras más peligrosas las que nos atacan, no importa, Dios es fiel, siempre ha sido fiel, porque Él guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Mientras usted le da gracias al Señor, yo quiero dirigirme a los que esta noche están aquí con nosotros por primera vez, para invitarle que usted abra su corazón al Señor Jesucristo y entregue su vida a Dios. Esta noche tenemos la comunión con el Señor y la Biblia dice que la comunión de Dios es con sus hijos. ¿Sabe? A veces pensamos que con el simple hecho de ser un ser humano ya somos hijos de Dios, pero la Biblia dice muy claramente que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice el apóstol Pablo en Romanos que si nosotros le confesamos con nuestra boca, entonces usted y yo nos hacemos acreedores precisamente a esa bendición. Él quiere darte vida eterna, Él quiere darte una nueva vida. Él quiere que el 2020 sea un acercamiento tuyo, un encuentro con el Señor a ese fuego de Dios. Así que te invito para que tú entregues tu vida a Cristo, hagas esta oración y entonces tengas el privilegio de disfrutar de la cena del Señor. Ahí en su lugar, iglesia, oremos juntos con nuestros invitados especiales esta noche y digamos así: Señor Jesús, te damos gracias esta noche por tu presencia, por tu palabra. Gracias por el 2019 y gracias por el 2020. Hoy reconozco que soy pecador, pero me arrepiento de mis pecados. Señor, yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Entra en mi vida y hazme una nueva criatura. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Si usted hizo esta oración por primera vez,